Ya, se está grabando. Entonces, compartimos la pantalla, volvemos al PDF y decimos que las funciones trigonométricas dan utilidad a la física. Sí, una de las principales utilidades es que nos permiten, por decirles, hacer la representación gráfica de fenómenos periódicos, como el movimiento armónico simple o el movimiento ondulatorio. Dice que también estas funciones, principalmente las que vamos a ver el día de hoy, son aplicadas a un triángulo rectángulo. Y eso tenemos que tener presente. Los que tuvimos el año anterior matemáticas conmigo, vimos esto de las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, hicimos algunos ejercicios. Sin embargo, vamos a retomar ese tema, puesto que aquí para iniciar física nos pide que hagamos esto. Es decir, que revisemos este tema porque después en el estudio de lo que son movimientos periódicos o fenómenos periódicos, vamos a utilizar todos estos conceptos. De tal manera que ahí vemos que existen dos funciones básicas y esas funciones básicas trigonométricas, en base a esas se hace todo, ¿sí? Entonces, una de las funciones trigonométricas es el seno y la otra es el coseno. Vamos nosotros a dibujar un triángulo rectángulo y en ese triángulo rectángulo vamos a ver cómo se calculan esas funciones trigonométricas. Además de esto, también nosotros tenemos ahí un círculo trigonométrico, ustedes podrán observar, y también tenemos la forma en cómo se mueven el seno y el coseno. Dice el gráfico que ustedes pueden ver aquí en el PDF, dice que el gráfico en azul representa el coseno y el gráfico en rojo representa el seno. Entonces, esas son las funciones básicas principales trigonométricas y en base a eso se puede calcular todo lo demás. Dicho esto, tenemos que, además, a menudo nos interesa representar una función trigonométrica en función de otra y por eso también hay ahí unas fórmulas que nos enseñan esto. Vamos a ver este tema ya en los triángulos rectángulos, que son donde principalmente está expuesto esto de lo que es funciones trigonométricas inicialmente, y ahí vamos a representar todas las partes de este triángulo y cómo se puede calcular, ¿ya? Entonces, vamos a ir a compartir el pizarrón. Vamos acá y compartimos el pizarrón. Ya, aquí vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, ponemos este triángulo, dibujamos, recuerde tomar notas porque este tipo de clases ya tenemos que ir anotando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las líneas que le unen a este triángulo rectángulo, así. Tenemos el triángulo rectángulo. Recuerden que siempre para representar un triángulo rectángulo le ponemos un cuadradito en donde esté el ángulo de 90 grados. Ahí le ponemos un cuadradito. Y luego vamos a poner ahí, para hacernos de acuerdo, que ese tiene 90 grados. ¿Ya? Está dibujado el triángulo rectángulo. Ahora vamos a reconocer cada una de las partes, es decir, lo que hicimos la anterior semana, vamos a recordar un poquito. Decimos que los catetos son aquellos que están al lado del triángulo rectángulo, al lado del ángulo de 90 grados. Entonces decimos que este es el cateto A. ¿Ya? El cateto, pongámoslo en minúscula. Este es el cateto A. Y acá arriba tenemos al cateto B. Cateto B. ¿Ya? Y después tenemos que acá
está la hipotenusa. Y decíamos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces ponemos hipotenusa y por lo general es representada por H o también por la C, ¿sí? Así tal como está ahí. Esa sería la parte en que estamos observando todo lo que tiene que ver con el triángulo rectángulo. Pero ahora nos acaban de informar que las funciones trigonométricas tienen que ver con los ángulos del triángulo rectángulo. Por lo tanto, eso es el estudio de ahora y vamos a analizar uno de los ángulos de este triángulo rectángulo. Por ejemplo, vamos a analizar el ángulo alfa, ¿ya? Ahí está el ángulo alfa. Y dice lo siguiente, vamos a poner aquí arribita, vamos a poner como título, funciones trigonométricas. Ya, funciones trigonométricas. Y desde aquí vamos a empezar nuestro estudio que tiene que ser ordenado y bien organizado para que ustedes entiendan desde el inicio en su cuadernito lo que tiene que ver con esto. Recordemos que estamos en primer año de Bachillerato General Unificado y que no habíamos visto esta materia anteriormente. Sin embargo, tendremos algunas nociones. Entonces, vamos a ver aquí que dice lo siguiente. Dice que para el estudio de trigonometría hay dos funciones básicas, que es el seno y la otra es el coseno, ¿ya? Esas son las funciones básicas, pero vamos a anotar acá abajito todas las funciones trigonométricas. En esta parte de aquí vamos a anotar todas las funciones trigonométricas, ¿ya? Recuerde, las de arriba son las básicas, las que estamos anotando, y las de abajo, en cambio, son las funciones trigonométricas todas. Y vamos a decir lo siguiente. Decimos aquí que existe el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿ya? Esas son todas las funciones trigonométricas que existen, un total de 6. Pero vamos a poner aquí que la cosecante es inversa al seno. Que la secante... ¿Perdón? ¿Es en una pregunta hay que copiar todo eso? Sí, sí, claro. La secante es inversa al coseno. La cotangente es inversa ¿a qué será? A la tangente. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Y vamos también a decir aquí otra cosa más. Vamos a decir que la tangente es producto de seno sobre coseno. ¿Ya? Esas cosas son las que vamos a afirmar en este momento. Estamos afirmando esto y después lo vamos a demostrar. ¿Ya? Todo eso copie, por favor, porque ahorita vamos a empezar a hacer toda nuestra investigación
Vamos a empezar a demostrar por qué son básicas estas y por qué las otras solo son dependientes de las dos primeras. Ya, entonces, primeramente vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner una linita que señala acá, está señalando a la otra parte que está al otro lado. Así. Ya, y aquí vamos a decir que este es opuesto. Es el cateto opuesto al ángulo alfa. Y vamos a coger otra linita de estas y vamos en cambio a señalar acá abajo. ¿Ya? Y este de acá abajo vamos a decir que es el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí AD, que quiere decir adyacente. ¿Ya? Todo esto dibujen, pongan sus notas, porque es importante ahorita para lo que vamos a ver. Sí, entonces decimos acá, vamos a empezar ya a representar cada uno de los valores de estas funciones trigonométricas. Decimos que el seno de un ángulo alfa, ¿ya? Y el coseno de un ángulo alfa. ¿A qué es igual esto? ¿Ya? Vamos a decir, es igual a, seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Vamos a poner igual a opuesto sobre hipotenusa. Y en cambio acá vamos a decir que el coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Así estamos hasta el momento. Decimos seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa y coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es el lado opuesto al alfa? ¿Qué cateto es el cateto opuesto a alfa? ¿Quién me dice? ¿El cateto A o el cateto B? El opuesto, el opuesto al alfa es el cateto B. Si ustedes ven, aquí les subrayo. Ese dice que es el opuesto. Miren, estamos aquí. ¿Y ven esta flechita? Dice, el opuesto es el cateto B. Y en cambio el adyacente es el que está ahí al ladito. Adyacente quiere decir, un sinónimo de adyacente es que está al lado, al mismo lado, ¿sí? Entonces, por eso, el seno de alfa dice que es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? ¿Quién me dice cuál es la hipotenusa? ¿Qué lado es la hipotenusa? ¿El A, el B o el C? El C. El C, exactamente. Aquí está la hipotenusa. Y fíjense que es el C. Entonces, por eso decimos hipotenusa es H aquí y vamos a poner acá su equivalencia en lados. OP es el lado B, solo estoy cambiando por el nombre del lado. Pero yo quería ahorita, para hacer ahorita eso. OP es el lado B y la hipotenusa es el lado C. Y 40. Abajo, en cambio, decimos que es igual a adyacente. Cierren el micrófono, por favor, se oye la conversación de alguien. ¿Ya? Ya, pueden observar ahí, ¿están de acuerdo con eso que acabo de poner? Dice lo siguiente, dice, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa, o lo que es lo mismo, B sobre C. ¿Por qué? Porque opuesto es B
Y la hipotenusa es C. Entonces, por eso solo cambio los valores. B es el opuesto y C es la hipotenusa. Acá, A es el adyacente y C es la hipotenusa. Por lo tanto, seno de alfa es igual a B sobre C y coseno de alfa es igual a sobre C. ¿Estamos hasta ahí? Vamos ahora a ver a qué es igual la tangente. ¿Ya? Según esto que tenemos anotado en la parte inferior, en esta parte de aquí tenemos anotado algo muy importante. Dice que la tangente es el producto de seno sobre coseno. Entonces hagamos eso. Pongamos aquí. Tangente ¿ya? Tangente de alfa, porque todo es sobre el ángulo alfa, recuerde, este ángulo de aquí, el ángulo alfa. Eso dice que es igual. ¿A qué dice que es igual? ¿Quién me repite a qué es igual? Miren aquí lo que está subrayado. Dice tangente es el producto de seno sobre coseno. Entonces, digamos, acá pongamos lo mismo. Pongamos así y decimos que es el producto de seno de alfa sobre coseno de alfa. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Y solo nos toca reemplazar los valores. Esa es la fórmula. Ahora vamos a reemplazar los valores. Decimos lo siguiente. Tangente de alfa, más abajo ya voy a reemplazar los valores. Ahí pondrá mucha atención a lo que voy a hacer. Son cosas que ya deberíamos saber, pero las estamos repasando. Y si no las sabemos, pues ponemos atención para poderlas comprender. Ya, aquí en lugar de seno voy a poner cuánto vale seno. Seno dice que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces pongo aquí, en lugar de seno, pongo opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Y en lugar de coseno, pongo lo que vale coseno. Coseno vale adyacente sobre hipotenusa. Entonces pongo adyacente sobre hipotenusa. Ya, señorita Valencia, ¿cómo realizo esa operación? Pone los valores que son cuánto vale opuesto, cuánto vale hipotenusa, cuánto vale adyacente y cuánto vale... Ya, bueno, es una idea, pero solamente quiero ver ahí qué puedo hacer en esa operación. ¿Han oído de la operación de quebrados que dice que cuando tenemos así como está ahí, medios por medios y extremos por extremos? ¿Han oído eso? Cuando tengo una división de quebrados, hago medios por medios y extremos por extremos. Entonces, dice la teoría que debo hacer medios por medios, es decir, este por este, y extremos por extremos. ¿Ya? Y extremos por extremos. Voy a hacer abajo un ejercicio de matemática en el que me dice que resuelva 2/3 dividido para 4/3. ¿Ya? Así nos decía matemática, resuelva ese ejercicio de ahí. 2/3 dividido para 4/3. Es lo mismo lo que estamos haciendo ahí. Medios por medios y extremos por extremos. Entonces yo decía, la parte que dice extremos por extremos va arriba. Entonces 2 por 3
Estoy resolviendo eso. Dividido para 4 por 3. Sí, ¿está de acuerdo? ¿Comprende? Medios por medios y extremos por extremos. ¿Cuáles son los extremos? El 2 y el 3. Por eso le pongo 2 por 3. Y extremos y medios por medios son los que están el 3 y el 4. Entonces, extremos el 2 y el 3 y medios el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque los unos están en las partes superiores e inferior y las otras están al centro. Y aquí puedo simplificar este con este. ¿Por qué? Porque son el mismo valor. Y me queda 2 cuartos. 2 cuartos. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo ahorita ahí arriba. Simplemente siguiendo lo que dicen las matemáticas. Y entonces, sigo resolviendo eso tal como me dicen las matemáticas, como está el ejercicio práctico de abajo, y digo, tangente de alfa es igual a... Los extremos pongo arriba, es decir, OP por H, y abajo pongo los medios, es decir, AD por H, ¿ya? He multiplicado extremos por extremos y he puesto arriba, y he multiplicado medios por medios y he puesto abajo. ¿Cuál de esas puedo simplificar ahí? ¿Cuál? ¿Quién me dice cuál? Alexa, dígame, ¿cuál puedo simplificar ahí? 2, ¿Cuál? 4 y 2. Bueno, acá en el ejercicio de abajo simplifiqué el 3 porque está tanto arriba como abajo. En este que estamos haciendo aquí en la tangente, es decir, en este de aquí. La hipotenusa. Exacto, la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa está tanto arriba como abajo. Entonces le simplifico a eso. Tal como simplifiqué acá los 3, en esta parte de aquí, simplifiqué los 3. Porque estaban arriba y abajo repetidos, por eso puedo simplificar eso. Ya, entonces me queda lo siguiente, ya simplificando eso, finalmente la tangente me ha quedado así. Me dice tangente de alfa, les voy a poner en rojo, ese ya es el resultado. Tangente de alfa es igual a ¿qué? A opuesto sobre adyacente. ¿Ya? Y esa es la respuesta de alfa, la tangente de alfa. ¿Ya? Dígame, señor Anthony, ¿cuál es el lado OP? ¿Cuál es el lado opuesto en el triángulo rectángulo? ¿Es A, B o C? El B. Exacto. Si yo hago esto igual en lados, digo que es igual a B ¿sobre qué será igual? ¿Cuál es el adyacente? El A, exactamente. ¿Ya? Y ahí queda el ejercicio. Tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente, o lo que es lo mismo en el triángulo que tenemos el gráfico, B sobre A. ¿Ya? Hasta ahí estamos en lo que es la tangente. Ahora vamos a seguir con el siguiente punto. En el siguiente punto me dice que la cotangente, ahorita vamos a este de aquí, dice la cotangente es inversa a la tangente, ¿ya? Está fácil eso. Si la cotangente es inversa a la tangente, entonces decimos lo siguiente. Aquí, la cotangente es igual. ¿Qué sería al revés de la tangente? Perdón, tenemos que poner aquí de alfa, porque es siempre la tangente o la cotangente de un ángulo. Entonces, ¿qué tendremos que poner aquí?
¿Cuál sería la tangente al revés? ¿Cómo sería? Sería AD sobre OP. ¿Por qué? Porque me dice la teoría que la cotangente es inversa a la tangente. Entonces, si la tangente, esta parte de aquí, es eso, le doy la vuelta porque es inverso y digo AD sobre OP. ¿Ya? Y ahorita, ¿qué sería eso? Lo mismo que decir A sobre B. Esa es la cotangente. Es fácil. Lo contrario o lo opuesto o lo inverso de tangente. La cotangente es lo inverso de la tangente. Por eso le puse totalmente al revés. Ahora nos vamos a ver lo que es la secante. La secante dice que es lo inverso del coseno. Fíjense que acá tenemos el coseno, en esta parte de acá. ¿Ya? Ahí está el coseno. Y bueno, vamos a ver, dice que la secante, entonces ponemos secante de alfa es igual, ¿a qué será igual? Al revés, dice hipotenusa sobre adyacente. ¿Por qué? Porque como coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa, en cambio la secante como es al revés es hipotenusa sobre adyacente. Y si eso igualamos a los lados es C sobre A. ¿Sí? Es C sobre A. ¿Por qué? Porque es al revés de lo que es el coseno. La secante es lo contrario, lo opuesto, lo inverso al coseno. Finalmente vamos a ver acá la cosecante. La cosecante es inversa al seno. Entonces vamos a poner acá cosecante, ¿ya? De alfa es igual a ¿qué? Al revés del seno. En cambio este es al revés del seno. Estamos ahorita en esta parte de aquí. Dice que es el inverso del seno. Entonces será igual a H o hipotenusa sobre OP, o sea, sobre opuesto. O lo que es lo mismo, C sobre B. Ya, copie eso por favor para pasar a hacer ejercicios. Me avisa cuando ya hayan copiado, por favor, la señorita Navarrete. Ya copié hace ¿Ya rato. copió? Ay, ya. Al- Ya, bueno, ya. Entonces, ya creo que tienen todos. ¿Alguien que no haya copiado todavía? Ya, entonces, si ya todos tenemos copiado, vamos a... Bueno, vamos a ver acá. ¿Alguien que no haya copiado me avisa para ponerle de nuevo? ¿Todos copiaron? ¿Les pareció fácil?
No. No. Bueno, vamos a hacer ejercicios y ahí vamos a aprender cómo resolverlos. Esta clase, la primera parte que hemos visto es simplemente para que ustedes vean de dónde salen las cosas y tengan en su cuaderno como una orientación. Pero posteriormente a esto, lo único que nos sirve las fórmulas es para resolver y encontrar los valores de algo. En el caso de la física, todo es fórmulas. Siempre vamos a aplicar fórmulas. Y a veces entendemos la realidad de las cosas, pero no entendemos tal vez la fórmula. Pero la fórmula ya está dada porque algún científico se puso algún rato a investigar y después descubrió con qué fórmula siempre van a salir las cosas. De tal manera que aplicando esa fórmula le dio al mundo la fórmula y les dijo, si aplican esto, van a llegar a la respuesta. Y nosotros lo único que hacemos en este caso es demostrar de dónde sale la fórmula y ahora para el caso de ustedes es aplicarla, ¿ya? Tienen que tener muy claro eso. Siempre, ojo, en física tienen que poner las medidas de las cosas. Les dan un triángulo, el triángulo mide cada lado en metros y siempre utilicen esa unidad de medida. Los metros, por ejemplo, en el caso de los ángulos, los grados y así por el estilo. Vamos, copiemos el siguiente ejercicio, por favor. Decimos, encuentre el ángulo alfa. Copie, por favor. Encuentre el ángulo alfa. Y la hipotenusa. Puede repetir, licenciado, que no se le escucha muy bien. Ya. Encuentre el ángulo alfa. Y la hipotenusa. De un triángulo rectángulo. Cuyo cateto A es igual a 3 y cuyo cateto B es igual a 4. ¿El cuánto valía? El A valía, el B es igual a 3, no, el B es igual a 4, ¿no es cierto? Sí, el A es igual a 3 y el B es igual a 4. A es igual a 3 y B es igual a 4. Ya, eso entonces, ya tenemos un ejercicio, tenemos que resolver ese ejercicio y vamos a resolverlo con las fórmulas. Para la hipotenusa, ¿qué utilizamos? ¿La fórmula de qué? ¿Quién se acuerda? C. Eso, C es la hipotenusa. Y la fórmula que nos permite encontrar C es la fórmula del teorema de Pitágoras, lo que vimos la anterior semana. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar todo el conocimiento que hemos visto la semana pasada y esta semana. Entonces yo me voy a compartir pantalla, me voy a mi pizarra y ahora voy a borrar todo esto. Voy a borrar todos los dibujos. Le dejo en blanco a mi pizarroncito y empiezo a resolver el problema, ¿ya? El problema me dice lo siguiente. Me dice que encuentre el ángulo alfa de un triángulo rectángulo cuyo lado A vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el lado A? 3. Exacto, 3. El lado A vale 3. Ahora le vamos a hacer un poquito más pequeño porque el lado A vale menos que el lado B. Ya, entonces así vamos haciendo nuestro triángulo.
Ya. ¿Qué me falta ponerle a ese triángulo rectángulo? ¿Quién me dice? Los lados. 90 grados. Eso. Los lados y el ángulo de 90 grados. Entonces me voy acá y le pongo este cuadradito. Ese cuadradito quiere decir que es un triángulo rectángulo y que ahí está el ángulo de 90 grados. Además de eso, también me quiere decir que estos son los catetos, los que están alrededor. Entonces decimos que el lado A, vamos a ir poniendo, este es el lado A, dice que A es igual a 3 metros. ¿Ya? Y después también me dice que el lado B es igual a 4 metros. ¿Sí? Hasta ahí ya tengo. Sí, estoy correcto. Hasta ahí. Eso dice el ejercicio, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces ahora me dice, calcule el ángulo alfa. Calcule el ángulo alfa y también calcule la hipotenusa. Entonces voy a poner aquí, me pide que calcule H o lo mismo que es C. En nuestro gráfico, la hipotenusa es C, en nuestro gráfico, ¿ya? Siempre tiene que fijarse bien en el gráfico cómo está. Ya, hasta ahí recién he puesto en modo gráfico el problema que me acaban de decir. Solo eso he hecho hasta el momento. Y ahora vamos a resolver, como ya dijimos hace un momento, ¿cómo se resuelve la hipotenusa? Entonces pongamos ahí, resolución de hipotenusa. De hipotenusa, ¿ya? Resolución de hipotenusa. ¿Quién me dice con qué se resuelve la hipotenusa? Recién les dije, ¿con qué se resuelve la hipotenusa? Con la C. Con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y como dice el señor Anthony, se resuelve con la C, es decir, este de aquí es el que quiero resolver. ¿Quién me dice qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Alguien se acuerda qué dice el teorema de Pitágoras? Que es la suma de todos los catetos. Ya, dice, a ver, ¿quién me iba a decir? ¿C? C elevada C igual es igual a la a... Ya, vamos a hacer, C dice que es igual C al cuadrado, ¿no es cierto? C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras. Si eso nosotros transformamos a un texto escrito, me está diciendo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? A la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, entonces ahora resolvemos. ¿Tenemos el valor de A? Sí, porque vale 3 metros. ¿Tenemos el valor de B? Sí, porque vale 4 metros. Entonces vamos a resolver esto reemplazando los valores. Y decimos, y ahora sí con el lapicito decimos, C al cuadrado es igual a... ¿Cuánto vale A? 3 metros. Exacto, 3 metros. Y esto está elevado al cuadrado. Ya, por eso le pongo entre paréntesis elevado al cuadrado. Y ojo con eso, le pongo a todo porque el cuadrado le influye tanto al 3 como a los metros.
más, ¿cuánto vale B? 4. 4 metros. 4 metros y todo está elevado al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí está el ejercicio perfecto, ya tenemos los valores, ya tenemos cómo hacer. Y en el siguiente caso, les elevamos al cuadrado. Decimos C al cuadrado es igual a... ¿Cuándo es el primero? 9. ¿Por qué? Porque dice elevado al cuadrado. 3 por 3 es 9. Y m por m es m al cuadrado. ¿Ya? 9 metros cuadrados. Más. ¿Cuánto es el segundo? ¿Quién me dice? 16. 16. Muy bien. 16 metros al cuadrado. Exacto, 16. Vamos siempre en física, como les dije, a tomar la precaución de decir las unidades. ¿Ya? 9 metros al cuadrado más 16 metros al cuadrado. Les voy a poner aquí arriba, este cuadrado de aquí le afecta a este término y también le afecta a este de acá. Es decir, les afecta a los dos. Por eso dice 16, porque 4 por 4 es 16, y m por m es m al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí perfecto, decimos ya, en la siguiente ya solo nos toca sumar y decimos c al cuadrado es igual ¿a cuánto? 25 metros al cuadrado. Exacto, 25 metros al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Ahora tenemos que resolver eso porque lo que nos pide no es c al cuadrado, solo nos pide c. Si puede observar que la pregunta nos dice cuánto vale la hipotenusa, es decir, esto de aquí. Y si nosotros queremos saber cuánto vale esa, tenemos que eliminar este cuadrado de acá, para lo cual hacemos lo siguiente. Decimos c es igual a... ¿A qué es igual? A la raíz cuadrada de 25 metros al cuadrado. ¿Ya? Acordémonos de la ley que nos dice, lo que está sumando al un lado pasa al otro lado. Restando. Ya, muy bien. Lo que está multiplicando al un lado pasa al otro lado. Dividiendo. Dividiendo, muy bien. ¿Y lo que está en exponente al un lado pasa al otro lado? Exponente. Claro. A radical, ¿no es cierto? Lo que estaba como exponente, que era el 2, este cuadrado de acá, pasó al otro lado a la raíz cuadrada, en cambio. Pasó a ser la raíz cuadrada. Recuerden la ley, les doy un resumen. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está en exponente pasa en radical al otro lado. Por eso, el c al cuadrado ahora pasó a ser al otro lado la raíz cuadrada, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en claro y si es posible anoten a un ladito porque en física vamos a tener que utilizar eso, es decir, saber cuándo cambiamos al otro lado y cómo se convierte al otro lado. ¿Ya? Finalmente, si hacemos la raíz cuadrada de 25, ¿quién me dice a qué es igual? A 5. Exacto. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. ¿5 qué? 5 metros cuadrados. Ya no cuadrados porque imagínense que esta raíz cuadrada le influye tanto al 25 como a los metros cuadrados. Y voy a cambiar aquí de color para que ustedes puedan ver lo que pasa. Este cuadrado de aquí se fue con este cuadrado de acá. Y por eso ya solo nos queda en metros.
Así como el 25 le sacamos la raíz cuadrada que fue 5, así le sacamos la raíz cuadrada a metros cuadrados y por eso nos da ya solo en metros. Y tenemos resuelta la primera parte, es decir, la resolución de la hipotenusa, que lo hemos resuelto con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora viene el caso del ángulo alfa. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Y aquí es donde ya empezamos a ver cositas que son un poco más complicadas y que de alguna manera tenemos que ir resolviendo y que tenemos que ir sabiendo cómo utilizar. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. Vamos a poner acá, en cambio, resolución del ángulo alfa, ¿ya? Resolución del ángulo, aquí les voy a poner del ángulo alfa, resolución del ángulo alfa. ¿Cómo resolvemos el ángulo alfa? Con funciones trigonométricas. Vamos a poner aquí, con funciones trigonométricas. ¿Ya? Funciones trigonométricas. Es decir, estamos resolviendo la segunda parte de ese ejercicio. ¿Ya? Ahí estamos. Resolución del ángulo alfa con funciones trigonométricas. Y yo les voy a poner ahí, les voy a hacer acuerdo de varias cosas. Entonces, de acuerdo a lo que vimos la clase de ahora, bueno, mejor pongámosle en azul porque está feo con rojo. Ya. Decimos que el seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y ya. ¿Cuál es el lado opuesto a alfa? El B. El B, exactamente el B. Es el lado opuesto a alfa. ¿Y cuál es la hipotenusa? ¿Cómo se llama la hipotenusa? ¿Qué lado es la hipotenusa? ¿El A, el B o el C? El C, muy bien. El C. Exacto. ¿Ya? Entonces opuesto es B e hipotenusa es el C. ¿Ya? Perfecto. Ahora decimos, vamos a aplicar, ya simplemente reemplazamos los valores en esta fórmula. Decimos, seno de alfa es igual. ¿Cuánto vale el opuesto o el lado B? ¿Cuánto vale? 4. Exacto, 4 metros. ¿Ya? ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale el lado C? 3 metros. El lado A vale 3 metros. ¿El lado C cuánto 5 vale? metros. 5 metros. Exacto, porque es el que acabamos de calcular, ¿no es cierto? C es el que acabamos de calcular. Aquí le calculamos, miren, yo le voy a encerrar en un círculo. ¿Dónde está lo que acabamos de calcular? C vale 5 metros. Entonces, ahora vamos a obtener la medida de ese ángulo, ¿ya? Nos pide que calculemos el seno de alfa o que calculemos alfa. ¿Quién me contesta? En el ejercicio nos pide, ¿calcule el seno de alfa o calcule alfa? ¿Qué nos pide? El seno de alfa. No, lea el ejercicio. El ángulo de alfa. Eso, nos pide el ángulo alfa, no nos pide el seno de alfa.
Por lo tanto, nosotros tenemos que en la calculadora calcular alfa, ¿ya? Eso tenemos que tener en claro. ¿Quién se acuerda cómo se calcula en la calculadora alfa? Les voy a decir, van a aplastar lo siguiente, aquí les voy a escribir, ¿ya? En la calculadora. En la calculadora van a aplastar las siguientes teclas. Van a aplastar la tecla Shift. Después de la tecla Shift van a aplastar la tecla seno. ¿Ya? En otras palabras, van a aplastar Shift y seno. ¿Ya? Y después de eso van a, tal vez ya les salga con paréntesis. Shift, seno. Hasta ahí les va a salir así como yo voy a escribir aquí abajo. Hasta ahí les va a salir seno a la menos 1. En la calculadora les va a salir así. ¿Ya? Seno a la menos 1 y un paréntesis. Si no les ha puesto la apertura del paréntesis, póngale ustedes. Y van a poner ahí Shift seno de 4 dividido para 5. Shift seno de 4 dividido para 5. Cierran paréntesis y aplastan igual. De tal manera que en la calculadora va a estar así. De 4 dividido para 5. ¿Ya? Y al aplastar igual, ¿cuánto les dio? ¿Quién me dice cuánto les dio ahí? ¿1.5? Ya, eso les da si le dejan así nomás, pero aplaste la tecla Shift, después seno y después entre paréntesis 4 dividido para 5. ¿Cuánto les da ahí? ¿Quién me dice cuánto le dio? A alguien les debe haber salido un valor más o menos, me parece que de 53 punto algo.